Ahora estudiaremos progresiones aritméticas e interés simple. Vamos a definir inicialmente qué es una sucesión. Una sucesión es una función cuyo dominio es el conjunto 1, 2, 3, 4 hasta n de todos los números enteros positivos. Cuando hablemos de sucesión va a ser una función para los cuales los valores de entrada de la función solamente son los números naturales. Por ejemplo, si t sub n es igual a 3n menos 1, esto es un ejemplo de una función sucesión. T sub n igual 3n menos 1 es una sucesión encontrar los primeros 4 términos de la sucesión. Entonces, como el dominio, todos los valores de entrada solamente van a ser los números enteros positivos o los números naturales, si nos piden encontrar los primeros 4 términos de la sucesión, vamos a darle valores a n cuando n vale 1, cuando n es igual a 2, cuando n es igual a 3, cuando n es igual a 4, los primeros 4 términos. Entonces encontramos cuando n vale 1, t sub 1 igual 3 por n. Entonces 3 por n, que en este caso n vale 1, menos 1. 3 por 1, 3, menos 1, 2. Entonces el t sub 1, que es el primer elemento de la sucesión, es 2. Cuando n vale 2, t sub 2 igual 3 por 2 menos 1. 3 por 2, 6, menos 1, 5. Entonces el t sub 2 es 5. Cuando el n es 3, entonces el t sub 3 va a ser 3 por 3 menos 1, 8. T sub 3 es 8. Este es el tercer término de la sucesión. Y por último, el cuarto término que nos están pidiendo, t sub 4, 3 por 4 menos 1. Donde está el valor de n, ahí colocamos 4. Entonces 3 por 4, 12, menos 1, 11. Entonces t sub 4, que sería el cuarto término, es 11. Esto es un ejemplo de una sucesión. La sucesión en este caso es 2, 5, 8, 11, y así podríamos nosotros tal vez ver que la diferencia entre todos estos términos de 2 a 5 es una diferencia de 3, de 5 a 8 hay 3 unidades, de 8 a 11 hay 3, entonces de 11 el siguiente elemento debería tener 3 unidades de diferencia, el otro elemento debería ser 14, 17, todos estos elementos están colocados con una diferencia de 3 unidades. Y esto es lo que nosotros llamamos una sucesión, un conjunto de números para los cuales el dominio o los valores de entrada solamente son los números enteros positivos. Ahora veamos qué es una progresión aritmética. Vamos a llamar una progresión aritmética y lo estaremos denotando con la abreviación PA, PA mayúscula. Cuando hablemos de hoy en adelante de progresión aritmética, o PA, es la misma situación. Vamos a decir que una sucesión es una progresión aritmética si la diferencia entre cualquier elemento y el anterior es la misma a lo largo de toda la sucesión. A esa diferencia le vamos a llamar diferencia común y lo vamos a estar denotando con la letra D. Si la diferencia entre un elemento y el anterior es la misma a lo largo de toda la sucesión. Por ejemplo, esto es un ejemplo de una progresión aritmética. Porque si nos fijamos aquí, la diferencia entre 5 y 1 es 4. La diferencia entre 9 y 5 es 4. La diferencia entre 13 y 9 es 4. O sea que 5 menos 1, 4. 9 menos 5, 4. 13 menos 9, 4. La diferencia entre un elemento y el anterior siempre es la misma, 4. La diferencia entre 17 y 13, 17 menos 13, 4. 21 menos 17, 4. Y así sucesivamente. Por ejemplo, vamos a tener estos términos. La diferencia entre este elemento y este, entre n menos 4, restando un elemento y el anterior, la diferencia siempre es 4. Esto es n menos n, y aquí menos por menos más,
4. En este caso n menos n es 0 y solamente queda 4. Si restamos el elemento n con el elemento n menos 4, pues la diferencia siempre es 4. Y a esa diferencia 4 le llamamos diferencia común. De ahí decimos de que el d vale 4, porque la diferencia entre cada elemento y el anterior siempre es la misma, 4, y a ese d nosotros le llamamos 4. Si restamos este con este, n más 4 menos el anterior que es n, ya vemos de que n menos n es 0 y solamente queda 4. Entonces la diferencia común le llamamos d y en este caso es 4. Entonces vamos a decir que si en general a es el primer término de una progresión aritmética y si d es la diferencia común, entonces todos los términos de la sucesión están dados de esta forma. A es el primer término, el siguiente término es a más d, el siguiente término, el tercero sería a más 2d, el cuarto término a más 3d, a más 4d, y así generalizando hasta a más n menos 1d. En general vamos a decir de que una progresión aritmética, el enésimo término t sub n, que es la fórmula que da la sucesión de los elementos de una progresión aritmética, t sub n está dado por a, que es el primer término, más n menos 1, donde este n es el número entero positivo, por d, y este d es la diferencia común. Entonces a es el primer término y d es la diferencia común. Por ejemplo, dicen aquí, encontrar el séptimo y el enésimo término de la siguiente progresión aritmética. Veamos si esta es una progresión aritmética. Si nosotros restamos estos elementos, 5 menos 2, que es el anterior, da 3. Si restamos este menos este, 8 menos 5, 3. 11 menos 8, 3. 14 menos 11, 3. Entonces la diferencia entre todos estos elementos es 3. Una diferencia común de 3, 3 y 3. Entonces estamos seguros de que estamos hablando de una progresión aritmética. Entonces vamos a decir de que d, que es la diferencia común, es 3. Y el a siempre va a ser el primer término de la sucesión o de la progresión, que en este caso es 2. A es el primer término y d es la diferencia común. Entonces, si queremos encontrar el enésimo término, podríamos decir así. Cuando hablemos del enésimo término, estamos hablando de la fórmula que define la sucesión. Ya sabemos que t sub n es igual a más n menos 1 por d. También la podríamos escribir así. Esta fórmula la podemos también escribir de esta manera: a más d por n menos 1. Entonces digamos, la fórmula va a estar dada de esta forma: t sub n igual, el a vale 2 más n menos 1. Solo lo vamos a dar escrito por d, que en este caso es 3. O podemos escribir así: 2 más 3 por n menos 1. Simplificando un poquito, vamos a tener que el t sub n es igual, escribimos 2 más, multiplicamos 3 por n, 3n, y 3 por menos 1, menos 3. Simplificando un poco, entonces t sub n es 3n y 2 menos 3, menos 1. Esta es la fórmula que nos da el enésimo término, o que define cualquier elemento de la sucesión. Este es el enésimo término. También nos piden encontrar el séptimo término. Pues si queremos encontrar el séptimo término, usamos la función que hemos encontrado o la fórmula y encontramos t sub 7. Cuando n vale 7, 3 por 7 menos 1. Les decimos 3 por 7, 21, menos 1. Entonces t sub 7 es 20. Y este sería el séptimo término de la sucesión. Si nosotros quisiéramos saber cuáles son los elementos que siguen en la sucesión, podríamos escribir así: 2 es el primero, 5, 8, 11, 14. Como la diferencia común es 3, entonces 14 más 3 debería de ser 17.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Este 17 es el sexto término. 17 más 3 es 20. Es el séptimo término, que es el que nos están pidiendo y lo encontramos también usando la fórmula. Si nos piden el octavo, 21 más 3, 20 más 3, 23 debería ser el octavo término. Esos son los elementos que siguen. Este elemento 23 lo podemos encontrar evaluando t sub 8 en la función sucesión. 3 por n, entonces 3 por 8 menos 1. 3 por 8, 24 menos 1, 23. Es el octavo término. Tenemos aquí un ejercicio que dice, si los términos quinto y décimo de una PA, cuando hablemos de una PA, estamos hablando de una progresión aritmética, son 38 y 23 respectivamente, encuentre, dice, el enésimo término. Si me están pidiendo el enésimo término, me están pidiendo una fórmula que defina la sucesión. Entonces sabemos nosotros que el quinto término, t sub 5, es igual a 38, dice. Entonces si t sub 5 es 38, la fórmula que define t sub 5, recuerden que una progresión aritmética tiene esta forma: t sub n igual, una progresión aritmética tiene la forma t sub n igual a más n menos 1 por d. Entonces el t sub 5 tiene que ser igual a más el n vale 5 porque es el t sub 5, entonces 5 menos 1 por d, que no lo conocemos. Entonces t sub 5 es a más 5 menos 1, 4, 4d. Pero ya sé yo que el quinto término es 38, entonces t sub 5 tiene que ser igual a 38. Desde aquí tenemos nosotros esta ecuación: a más 4d es 38. Evaluemos ahora el décimo término. El décimo término es el término número 10. A más n vale 10 menos 1 por d es igual, dice, a 23, porque el décimo término es 23. Entonces escribimos a más 10 menos 1 es 9. 9d, el valor de d no lo conocemos, es 23. Entonces tenemos esta otra ecuación en términos de la variable a y la variable d. Entonces venimos nosotros y vamos a resolver simultáneamente estas ecuaciones. La primera, a más 4d igual 38 y a más 9d igual 23. Entonces queremos resolver simultáneamente estas dos ecuaciones en un sistema de ecuaciones lineales de dos variables y dos ecuaciones. Entonces si queremos encontrar el valor de la variable a y d, podríamos hacer lo siguiente: de aquí yo sugeriría despejar para a. De aquí a es igual a 38 menos 4d. Entonces en esta segunda ecuación que nosotros tenemos aquí, en esta, este es el valor de a. Entonces si nosotros en esta ecuación sustituimos la expresión que encontramos para a aquí, 38 menos 4d más 9d es igual a 23. Pues simplificando aquí, 38 menos 4d más 9d es 5d igual a 23. Y podemos despejar para d. Entonces si despejamos para d, aquí tenemos que 5d es 23 menos 38. Entonces 5d es 23 menos 38 es negativo 15. Y despejamos para d, el 5 lo pasamos a dividir del otro lado, menos 15 entre 5. Esto quiere decir que d es negativo 3. Ya tenemos el valor de d, pues vamos a encontrar el valor de a. De aquí recordemos de que a era igual a 38 menos 4d. Entonces a va a ser igual a 38 menos 4 por d, que es menos 3. Sustituimos el valor de d para encontrar el valor de a. Entonces a es igual a 38 más 4 por 3, 12, y menos por menos más. Entonces el valor de a es 50.
38 más 12, 50. Entonces, como la fórmula del t sub n es lo que nos están pidiendo, el enésimo término es igual a más n menos 1 por d, pues sustituimos t sub n igual a, que vale 50, más n menos 1 por d, que en este caso es negativo 3, y resolvemos esta operación. 50 aquí, n por menos 3 más menos 3n, y menos n por menos 1 por menos 3, positivo 3. Entonces t sub n es igual a 50 más por menos menos 3n, más por más da más 9. Entonces t sub n es igual 50 más 9 es 59, perdón, más por menos menos 3n, y más por más da más. Aquí estoy multiplicando el signo, más por menos menos 3n, más por más da más, y aquí no es 9 sino que es 3. 50 más 3, 53, menos 3n. Entonces esta es la fórmula que define los elementos de la sucesión donde el décimo término es 23 y el quinto término es 38. Una forma de comprobar que lo que hemos hecho está bien sería encontrar, por ejemplo, el t sub 5, que es el que ya nos daban con esta fórmula, es 53 menos 3 por 5. Eso nos va a dar, nos tiene que dar 38, y es cierto. Y el t sub 10, 53 menos 3 por 10, y eso nos va a dar 23, el quinto término que nos habían dado originalmente. Entonces esta es la fórmula para el enésimo término de la progresión aritmética.